Estimada profesora y compañeros en general, reciban ustedes mi cordial saludo. Quien les habla es la alumna Gravela del Pilar Machero Quinde, estudiante de la carrera de Derecho segundo ciclo en la prestigiosa Universidad Señor de Zipa. Y hoy vengo a presentarles un tema muy importante, que son las fuentes del derecho romano ante el hecho social, en metodología de mapas conceptuales. Bien, en mi primer cuadro tenemos el derecho romano. Ustedes se preguntarán qué es el derecho romano. Bien, el derecho romano es un conjunto de principios de derecho que guiaban o regían el comportamiento del pueblo de Roma, desde su fundación hasta la caída del imperio. Hablamos de los años 753 a.C. hasta mediados del siglo VI después de Cristo. Este tema tiene antecedentes donde surge la división de desarrollo de la sociedad, en los cuales se dividen en patricios y plebeyos. ¿Quiénes eran los patricios? Los patricios eran unos grupos de familias ricas y poderosas que ostentaban el dominio exclusivo de las tierras. Formaban la caballería de jinetes del ejército romano. Participaban en las elecciones en los cargos políticos. Eran los únicos considerados ciudadanos romanos, ¿no? Los plebeyos. ¿Quiénes eran los plebeyos? Los campesinos, artesanos, mercaderes, todos ellos gozaban de una libertad, pero no tenían participación en el gobierno. Eran desplazados de diversas actividades en la vida urbana por los privilegios de los patricios. O sea, le daban más prioridad a los patricios que a los plebeyos, ya que a los plebeyos se les marginaba. Es más, eran sometidos a tantas injusticias en esa época. Para mi segundo cuadro he presentado el tema de algunas fuentes del derecho romano. Las fuentes nos permiten conocer y entender la historia de una mejor manera, en este caso desde su origen. La costumbre. ¿Qué nos dice la costumbre? La costumbre, también llamada mos, fue la primera fuente de derecho no escrita, considerada una de las fuentes más importantes de esta etapa. Las sociedades regían su conducta a través de la costumbre y la tradición, a lo que se le llamó derecho consuetudinario. Con el paso del tiempo, las sociedades comenzaron a crecer, las relaciones entre las personas se volvieron un poco más complejas. Es por ello que surgió la necesidad de la norma escrita para regir la conducta de las personas en la sociedad, es decir, se dio la ley. Hablamos de las leyes de las 12 tablas. ¿Qué nos dice la ley de las 12 tablas? Fueron escritas o establecidas por los patricios, texto legal que contenía normas para regular la convivencia del pueblo romano. En primera instancia se prepararon 10 tablas que favorecían a los plebeyos. Sin embargo, más adelante se crearon 2 tablas que desfavorecían a los plebeyos, como por ejemplo prohibieron el matrimonio entre los plebeyos y los patricios. Pero ¿cómo fue la sistemática de las 12 tablas? Bien, se dice que en la primera, segunda y tercera tabla se hablaba de un derecho procesal, en la cuarta de un derecho de familia, en la quinta se hablaba de un derecho de herencia, en la sexta y séptima se hablaba de un derecho de obligaciones y derechos reales, en la octava se hablaba de un derecho penal, en la novena de un derecho público y finalmente en la décima, onceava y doceava se hablaba de un derecho religioso. Como otra fuente tenemos la jurisprudencia pontificial, en la cual se caracterizó por los primeros juristas, quienes fueron los pontífices, o en su gran mayoría, dado que también existían los juristas laicos, ya que en esta época la religión era muy importante. Los pontífices eran quienes interpretaban la norma. Es por ello que, como 2 puntos importantes, he colocado el ius, norma jurídica, y la fas, que fue la norma religiosa. Para mi tercer cuadro, he puesto la fuente del derecho romano según las etapas históricas. Como primera fuente, tengo la fuente del derecho arcaico, en la cual recordemos que es un derecho básico, un derecho marcado por la vigencia de los mores maiorum. ¿Quiénes eran los mores maiorum?
eran las costumbres adoptadas por las familias romanas de sus antepasados y que se tomaban actualmente como derecho. También existieron algunas leyes, pero con la ley de las 12 tablas, que es la que conforma el derecho civil, que será el núcleo a partir del cual el derecho romano se desarrolle posteriormente. Asimismo, tiene importancia en esta época la jurisprudencia pontificada, es decir, la interpretación que estaba en manos exclusivas de los pontífices al estar muy mezclado el derecho con la religión mencionado anteriormente. Como segunda fuente tengo fuente del derecho preclásico, un sistema un poco más complejo, puesto que en esta época se coincide con la República. Tienen mucha actividad sobre todo las asambleas populares y los magistrados, teniendo como dos puntos importantes el ius civilis, que se va conformando a través de las leyes comitiales, leyes adoptadas por los comicios, también por los plebiscitos, que con la Lex Hortensia en el año 286 a.C. cobró fuerza de ley, y los senados consultos, quienes eran los menos importantes en esta época, o sea, tenían poca actividad. El ius honorario, que tenía como punto el edicto. En ello resaltaban dos edictos importantes, como el edicto Translactium y et novium. La parte nueva, que quiere decir que tenía en cuenta las nuevas necesidades. De igual manera surgió la jurisprudencia republicana. Como tercera fuente tengo la fuente del derecho clásico, que nos dice que era la época del Principado, en la cual tenemos el derecho ius vetus, considerado como el derecho viejo o antiguo. Está conformado por leyes comitiales y plebistas, por los edictos y por los senados consultos, ¿no? El ius novum, que eran constituciones imperiales, que eran en ese entonces emanadas por el emperador, por la voluntad del emperador, ya que el ius novum iba poco a poco tomando una importancia muy asombrosa. Como tercer fuente tengo la fuente del derecho postclásico, en la cual tenemos al confundismo de fuentes, ¿no? Era una discusión entre el ius vetus y el ius nova, entre las leyes y los iures. En esta fuente se dieron la recuperación de leyes, asimismo la canonización de las leyes de iure. Como última fuente tengo la fuente del derecho justiniano, que fue la primera etapa del derecho romano. Termina con el derecho justiniano, en el imperio absoluto en Oriente, en Constantinopla, con el emperador Justiniano del año 527 al 567 después de Cristo. Este emperador romano trata de unificar y reconstruir al imperio romano en cuatro aspectos: el político, militar, el religioso y el jurídico. Finalmente, como último cuadro, he tomado las leyes del derecho romano, escritos por el emperador Justiniano, que inició en el año 427 hasta el año 565. Uno de sus objetivos fueron restaurar la unidad del Imperio Romano y recuperar gran parte de este imperio. Como logros tuvo que en el año 532 se publicó el Digesto. Los primeros pasos del derecho romano se dieron en el año 529 y publica cuatro obras del cual constituyen las leyes del Nuevo Roma. El Código Justiniano, que fue otra de sus grandes obras que nos dejó como legado.
Es la base del derecho que hasta el día de hoy sigue siendo de suma importancia, denominado Corpus Iuris Civilis, Código Penal Civil escrito en el año 529, que sirvió de base para el Código Civil de varias naciones. Esto ha sido todo por hoy. Espero que mi información haya sido de suma importancia para todos ustedes.